que persigue a un grupo que marcha por delante con unos 20 segundos de ventaja. En este plano el helicóptero nos va a mostrar la diferencia que existe entre estos 11 hombres peligrosísimos para el triunfo final en esta edición número 77 del Campeonato de Zúrich, octava prueba de la Copa del Mundo. Decíamos 11 hombres peligrosos que se escaparon en la cuarta vuelta antes de llegar a la línea, al paso por la línea de meta, a 5 kilómetros aproximadamente, y que son ni más ni menos que Motet, Lemon, Girotto, Miguel Indurain, Brunel, Danens, Bowman, Gianetti, Chiappucci, Conti y el venezolano Leonardo Sierra. Decíamos que llegaron a adquirir una diferencia de 51 segundos justo cuando pasaban por la línea de meta en el cuarto paso por la línea de llegada, y que fue reduciéndose poco a poco hasta tener los 20 segundos que en la actualidad obtienen sobre el pelotón del que han tirado desesperadamente los hombres del Chateau d'Ax y del Grupo Deportivo 11. Es natural que los corredores que acompañan a Gianni Bugno, líder de la clasificación en esta Copa del Mundo, intenten que las diferencias sean cada vez menores, por cuanto el grupo selecto del que les hablaba Emilio Tamargo es capaz no solo de ocupar las primeras posiciones de esta 77 edición del Campeonato de Zúrich, sino también de hacerse con unos puntos importantísimos para esta segunda edición de la Challenge Mundial de Ciclismo. Hay que considerar que entre los escapados figura Rudy Danens, segundo en la clasificación con 82 puntos, a tan solo 4 del líder Gianni Bugno, que está en octava posición Claudio Chiappucci con 37 puntos, en undécima de esa clasificación con 36 el español Miguel Indurain y Gianetti con 9 puntos en la 59ª posición. Cualquiera de ellos acumulando más puntos naturalmente llevaría a cabo un paso de gigante en esta clasificación general, pero todavía queda mucha carrera y todavía hemos de asistir a hechos verdaderamente sobresalientes, porque prácticamente desde que se diera la salida la combatividad ha sido norma general. Efectivamente, ya en los primeros compases, en los primeros 48 kilómetros, en la primera vuelta, hubo una escapada que protagonizaron Fermote, Caritus, Declercq, Wittenberg, Ducrot, Kalin, De Wolf, Diem y Holtzman. Precisamente uno de estos hombres ha dejado ya la carrera, se trata de Vermote, que se ha retirado juntamente con Fondries y con el español Santos Hernández, pero fueron alcanzados. Llegaron a tener una diferencia en la segunda vuelta, en el segundo paso por la línea de meta, de nada menos que de 5 minutos 5 segundos. Pero en la tercera las diferencias se redujeron a velocidades de auténtico vértigo y pronto, insistimos, fueron alcanzados. Después se les unió Eduardo Chozas, también protagonizó parte de ese intento de escapada, pero al final fueron absorbidos por el gran pelotón del que saltaron inmediatamente Leonardo Sierra, Motet, Conti y Girotto. Después se les unieron el resto de los hombres que les hemos relatado y que sigue marchando en cabeza cuando se está ascendiendo al único puerto. Bueno, hay dos en realidad, pero el único un poco considerable es el de Regensburg, situado ya en el kilómetro 200, Regensberg, en el kilómetro 208 de la carrera. Cuando pasen por el alto, les faltarán por lo tanto nada más que 32 kilómetros para finalizar. Hemos asistido a la neutralización por parte del primer pelotón. Hay dos grandes grupos que seguían a estos 11 de cabeza. Hemos asistido, por tanto, decimos, a la conexión del primer grupo con esos 11 que marchaban escapados. El campeonato de Zúrich, llamado también Zurich Metiete, se celebraba hasta el pasado año el primer domingo de mayo, pero su inclusión en la Copa del Mundo obligó a un cambio de fechas en el calendario. Por tanto, es esta la segunda ocasión en que se disputa el tercer domingo de agosto y la primera en que cambia su habitual itinerario. Hasta entonces, hasta el año pasado, se efectuaba un circuito de 147 kilómetros para después, en una especie de bucle, llevar a cabo una segunda y definitiva vuelta de 54. Pues bien, en esta edición han quedado constreñidos a tan solo 240 kilómetros los que componen el itinerario de la carrera, divididos en 5 vueltas a un circuito de 48 kilómetros. De ahí que, como les dijéramos, se ascienda en 5 ocasiones la cuota de Regensberg, que tiene tan solo un desnivel de 197 metros, pero que goza de un porcentaje ciertamente riguroso por otra parte. De ahí que se haya producido esta escapada de 3 hombres. Vamos a ver si hay posibilidad alguna de que las motos que marchan en carrera nos muestren a los 3 corredores que parece que han cogido una ligera diferencia
sobre el pelotón principal en la cota precisamente de Regensberg. Insistimos, es el último paso por esta cota antes de alcanzar la línea de llegada, y vamos a tratar de tomar los tiempos correspondientes, las diferencias entre estos tres escapados. Ojalá uno de ellos sea Miguel Indurain, nos lo ha parecido por su envergadura y por el color del maillot. La diferencia es escasísima, 12 segundos apenas entre esos tres hombres y el pelotón en el que marchan los hombres más importantes de la carrera. Ahí tienen ustedes a Greg LeMond, que no se conforma con que se vayan por delante esos tres hombres a los que hacíamos referencia. No, es precisamente Greg LeMond con Claudio Chiappucci, con Charly Motet, los que están en cabeza de la gran carrera a la que estamos asistiendo, porque estos tres hombres han sido de los más activos en la última vuelta, en las últimas vueltas de este 77 Premio Internacional de Zúrich. Tengan ustedes en cuenta que tenemos al vencedor del Tour de Francia y al segundo clasificado, con un hombre que en la carrera gala no dio la medida de sus posibilidades, como es Charly Motet. Ahí tienen al italiano Claudio Chiappucci, a continuación a Motet, y en tercera posición al campeón del mundo y reciente vencedor del Tour de Francia, Greg LeMond. Recordamos que ellos marchaban en la escapada, que era neutralizada durante las primeras rampas del Regensberg, aproximadamente por el kilómetro 205. Han dejado, por tanto, la compañía de Brunel, Bouman, Indurain, Conti, Gianetti, Daniels, Girotto, y quedan los tres en cabeza. Últimos obstáculos de esta cota y después 32 kilómetros hacia la llegada. Insistimos que Charly Motet ha sido uno de los hombres más activos durante toda la carrera, durante todo el día de hoy, sobre todo a partir de la tercera vuelta, en que inició él particularmente tirando del pelotón la caza de los fugados, en principio de los 9 hombres a los que más tarde se uniría Eduardo Chozas, que pasó en cabeza precisamente Charly Motet en la tercera vuelta por la línea, en la cuarta vuelta por la línea de meta. Insistimos que tirando fuertemente del pelotón, que participó en la escapada de los 11 hombres y que ahora en compañía de Claudio Chiappucci y de Greg LeMond se ha ido del pelotón. Ahí, atención, aparece un hombre, creemos que es del grupo deportivo 11, el que se puede unir de un momento a otro a estos tres hombres de cabeza. Desde luego las diferencias son mínimas, como lo expresa el que un salto, un demarraje rápido puede hacer que los hombres que marchen en la punta del pelotón se unan a los escapados. Vamos a ver la referencia que tenemos, si es más próxima, para tratar de identificar al corredor. Eduardo Chozas ha sido hasta el momento el hombre más activo en el grupo deportivo 11. Pero yo creo que es Marino Lejarreta. Por la forma de moverse en la bicicleta, me da la sensación de que es Marino Lejarreta. Yo coincido contigo. Además, Marino, como habíamos observado esta mañana, se ha cortado el pelo. No tiene esos largos mechones que le adornan habitualmente. Y creo que sí, que efectivamente es Marino Lejarreta. Ahí está el gran corredor de Berriz en una temporada sensacional, cubriendo los últimos metros de la cota de Regensberg. Pero ahí ven ustedes al fondo al pelotón que se les echa encima rapidísimamente. Un pelotón compuesto por 185, bueno, ahora ya menos, porque se han retirado, insistimos, Fermote Fondries y Santos Hernández, y por lo tanto ha mermado en su número los 185 que salieron esta mañana a las 10 menos cuarto aquí en Zúrich para atacar esta 77 edición del Campeonato Internacional de Zúrich. 20 segundos la diferencia que llevan estos cuatro hombres. Recordamos, Marino Lejarreta, Charly Motet, Claudio Chiappucci, Greg LeMond sobre el primer pelotón perseguidor, en el que nos imaginamos van las figuras más destacadas de las que continúan en carrera, porque, por ejemplo, Fondries ha abandonado, tal y como les decíamos, y dos hombres importantes del pelotón internacional no han tomado la salida, el francés Logan Fignon y el irlandés Steven Roth. Ahí tienen al Aindelino cubino siguiendo a Claude Quelion, cabeza del pelotón perseguidor. 20 segundos de diferencia y una precisión respecto a Claudio Chiappucci. Había salido una especie de movimiento contestatario diciendo que se trataba más o menos de un bluff, que era un hombre que había entrado de fortuna en un grupito en el Tour de Francia, pero repasando su historial de la presente temporada,
hay que pegarse un sombrerazo. Ahí tienen a Gianni Buño a 20 segundos, detrás Claude Quiquelión y en definitiva Miguel Indurain, Laudelino Cubino, en fin, el pelotón con todos los principales de la carrera de los que continúan. Decíamos que Claudio Chiappucci fue tercero en la segunda etapa de la Semana Siciliana, segundo en la segunda etapa de la París-Niza, bueno, primero en la última etapa de la París-Niza también, primero en la cuarta etapa de la Semana Siciliana. En fin, tiene una serie de puestos de méritos y segundo el pasado miércoles en la clásica italiana Tres Valles Varesinos, luego de Bluff Nada. Bueno, estábamos fijándonos atentamente en el paso del gran grupo del pelotón y no hemos visto a Pedro Delgado. Sí hemos visto a Rodríguez Magro, parece que Pedro, que decía que venía más que nada a prepararse un poco de cara al Campeonato del Mundo, donde piensa trabajar a fondo para su compañero Miguel Indurain. Parece que ha renunciado a realizar excesivos esfuerzos que le puedan perjudicar de cara a ese trabajo que el propio Pedro Delgado se ha encomendado, y es ni más ni menos que ayudar a Miguel Indurain a tratar de conquistar el Campeonato del Mundo en Japón. Mientras tanto, la diferencia, como vieron ustedes, sobreimpresionada, era de aproximadamente 20 segundos entre estos 4 hombres que marchan en cabeza, entre los que hay un español, el Junco de Berriz, Marino Lejarreta, un hombre que está cumpliendo y cubriendo una temporada realmente sensacional. 4 equipos españoles han tomado la salida, el BH Amaya en esta ocasión dirigida por López Cerrón, con Laudelino Cubino, Javier Murgalday, Enrique Guerrica Goitia, Vicente Aparicio, Juan Martín, Jesús Montoya y José Luis Díaz. El Banesto con Pedro Delgado, Miguel Indurain, Marino Alonso, Jesús Rodríguez Magro, Joaquín Mújica, José Ramón Uriarte, alta de última hora, y Juan Martínez Oliver. El Clas Cajas Tour de Asturias con Fede Chave, Iñaki Gastón, Francisco Javier Mauleón, Casimiro Moreda, Guillermo Arenas, Pedro Marquina y Ángel Camarillo. Y finalmente el 11 con Marino Lejarreta, Eduardo Chozas, Melchor Mauri, Herminio Díaz Zavala, Santos Hernández ya retirado, Pello Ruiz Cabestani, Johnny Bells y Stephen Hoss. Bien, pues de las 20 naciones representadas aquí por ciclistas, la segunda en número de componentes es España, con 28 corredores. 46 tiene Italia, 23 tiene Suiza, cuando acaba de entrar en la línea de meta el ganador de la que llaman élite aquí, son aficionados de primera categoría. Es una carrera paralela a la de los profesionales. De esos profesionales, ahí tienen ustedes a 4 grandes figuras del ciclismo internacional en cabeza. Marino Lejarreta marcando el ritmo, Greg LeMond a su rueda, Claudio Chiappucci y Charly Motet. 4 grandes ciclistas, insistimos, con una ligera ventaja sobre el pelotón principal, en el que están los españoles, Miguel Indurain, Pello Ruiz Cabestani, Rodríguez Magro, Lale Cubino, etcétera, etcétera. Ahí está Marino Lejarreta, que es el último incorporado a este grupito de escapados, pero el que está trabajando más a fondo para tratar de abrir mayor hueco entre ellos y el pelotón. Greg LeMond cerrando el grupo. Y observen ya la diferencia, antes se veía el grupo Azuzaga y ahora parece que han abierto un poco más de hueco estos 4 hombres respecto al pelotón principal, en el que, insistimos, no hemos visto al corredor español Pedro Delgado. La velocidad media de la prueba está establecida según la organización en 39 kilómetros, 452 metros a la hora. Todavía no se ha llegado a alcanzar, aunque paulatinamente se ha ido subiendo el ritmo de la pedalada. En el último paso por meta era de 38 kilómetros, 664 metros. Hablando de media, hemos de decir que los 30 kilómetros por hora se superaron en 1921 a cargo del italiano Riccardo Maffeo, pero que el récord en este sentido lo ostenta otro italiano, el legendario Gino Bartali, que hizo 42 kilómetros 228 metros en 1946, es decir, hace ahora mismo 44 años. Desde entonces no se ha batido la marca. Y curiosamente solo 4 corredores más han conseguido saltar la barrera de los 40 kilómetros en este campeonato de Zúrich. Giuseppe Saroni en 1979, que hizo 40-546, el holandés Adi van der Poel en 1982 con 40-59, el australiano Phil Anderson en 1984 con 40-738
y el portugués Acacio da Silva en 1986 con 40-84. Ahí tienen ustedes al pelotón principal en persecución de los 4 fugados. Ahora ya el Chateau d'Ax parece que ha dejado de tirar en cabeza de este gran grupo. Ya no está el enemigo que era antes Rudy Danens para la clasificación general, que ostenta en cabeza ahora Gianni Buño, y que, como ven ustedes, son los del PDM. Grupo Deportivo 11 quizá vigilando más que nada, puesto que por delante marcha Marino Lejarreta, lo mismo que los hombres del Carrera, etcétera, etcétera. Y ahí está, efectivamente creemos ver a Pedro Delgado. Pedro Delgado está metido en este grupito, ahí le ven ustedes a la izquierda de sus imágenes por delante de Girotto. Ahí está el corredor español, por lo tanto, Eric Maegler, detrás de los 4 que marchan por delante. La diferencia última tomada era de 20 segundos respecto al grupo perseguidor. A este corredor sí que le conocían ustedes, a Roberto Pañín, el torero italiano de la bicicleta. Su último triunfo en España fue la etapa concluida en Ponferrada hace 2 ediciones. Hay que ver lo contento que estaba su director, Dino Sandegú, al ver la victoria de Roberto Pañín, un hombre que arrebata amores allá por donde pasa y que ahora parece estar en un cierto declive. Se habló de él como presunto fichaje para un nonato equipo español, y ahí sigue con su Malbor, y a la dirección de Dino Sandegú debe todo lo que hace. Ahí está también Eric Maegler, el hombre del Carrera, Miguel Arroyo, el mexicano del Z Peugeot, un hombre simpático donde los haya. Por cierto que es curioso, Alberto, que el Z Peugeot es un equipo francés. Vamos a decir antes que franceses, tan solo hay 7 corredores, oye, representando a la nación gala, tan solo 7 en este campeonato internacional de Zúrich. Y que lo curioso del caso es que el equipo Z, que dirige Michel Laurent, como saben ustedes, francés, por lo menos como matrícula, tan solo tiene a un corredor francés hoy en sus filas, que es Ronan Pansek. Los demás, pues un norteamericano, 2 británicos, Robert Millar y Wayne Bennington, Greg LeMond el norteamericano evidentemente, un holandés, Johan Lammers, un danés, Kim Anderson, un noruego, Atle Basbol, y un mexicano, Miguel Arroyo. Una auténtica ONU en el grupo deportivo Z. Hemos visto también por unos instantes, lo habrán identificado enseguida por el maillot de campeón de Bélgica, a Clu Criquelion, quien a pesar de sus 33 años, la misma edad que Marino Lejarreta, está cumpliendo también una buena temporada. Fue noveno en la general del Tour de Francia, además de ganar el campeonato de su país, el campeonato de fondo en carretera de Bélgica, y obtuvo una segunda plaza en el Tour del Alto Var. Es uno de los corredores que está resurgiendo de sus aparentes cenizas, porque hace 2 temporadas nadie daba un duro por su continuidad. Sin embargo, ahí le tienen ustedes en cabeza del pelotón, tratando de neutralizar la marcha de estos 4 hombres. Recordamos, Marino Lejarreta, que pasa ahora a la cabeza, Greg LeMond, Charly Motet y Claudio Chiappucci. Un Greg LeMond que nos da la impresión de que se está preparando duramente con vistas al campeonato del mundo, a repetir la maglia arcoiris. Ahí le tienen ustedes encuadrado en sus imágenes, porque ya ha participado, aunque se haya casi silenciado, ha participado en 2, atención a esa escapada, es Pedro Delgado. Ahí le tienen ustedes a Perico de Segovia, que trata de enlazar con los hombres que marchan por delante. Ha roto con su demarraje seco y profundo el pelotón. Pedro Delgado, que trata de alcanzar a los 4 que marchan por delante, donde se encuentra, insistimos, Greg LeMond, que ha participado ya en 2 criterios, en Château-Chinon, donde fue segundo detrás de Denis Roux, por delante de Claveirolat, de Louvieux y de Garde, y también en Châtelain, los 2 corridos en Francia. Fue tercero, detrás de su compañero Ronan Pansek y de Colotti. Ahí está Pedro Delgado, ha arrastrado a su rueda a otro corredor del... Podría ser Rob Sorensen, el rápido sprinter del Ariostea, el corredor danés, al menos por la facha física lo parece. Vamos a ver, yo creo que sí que Sorensen efectivamente, pero vamos a cerciorarnos. Con Delgado en persecución de Motet, LeMond, Lejarreta y Chiappucci. Efectivamente, es Rob Sorensen.
un hombre que sufriera hace 2 temporadas una gravísima caída en el Giro de Italia. Hubo de retirarse y reapareció precisamente aquí, en el campeonato de Zúrich, en la 76 edición, es decir, el año pasado. Bueno, Delgado tirando del danés y por delante 4 hombres. La diferencia con el grupo puede estimarse, yo calculo, en unos 8 segundos aproximadamente. Lo cierto es que los 2 corredores españoles están siendo protagonistas en estos últimos kilómetros. Primero lo fue Miguel Indurain, que le puso un cierto susto a la carrera cuando protagonizó aquella fuga en la que se acompañó de hombres tan importantes como Lemon, Girotto, Danens, Gianetti, Chiappucci, Conti, Sierra, Motet, etcétera. Y después lo fue Marino Lejarreta. Primero, hay que empezar cronológicamente la carrera, fue Chozas, después Indurain, después Marino Lejarreta y ahora Pedro Delgado. Los españoles, pues, en una prueba de la Copa del Mundo, están teniendo un protagonismo que, evidentemente, a los comentaristas particularmente, cuando se trata de una prueba de estas, donde no acostumbramos a ver en cabeza a hombres de nuestro país, pues, evidentemente, insistimos, nos llena de satisfacción. Bueno, también hay otra cosa que es digna de ser analizada, y es que por lo general los hombres que han andado bien en el Tour de Francia, pues en las pruebas que a continuación siguen a la gran carrera francesa, son también de los que se les ve en cabeza. Observen ustedes que salvo Charly Motet, Lemon, Lejarreta y Chiappucci han sido grandes protagonistas del Tour, que pese a no ocupar la primera plaza como todos los españoles deseaban, Pedro Delgado ha sido un cuarto con, en fin, un par de actuaciones buenas, la contrarreloj de Pinal, en fin, una serie de acciones ciclistas francamente buenas que quizás pues no dejaron de sorprender de manera negativa porque se aguardaba más del segoviano. Pero en cualquier caso, quienes han rodado bien en el Tour siguen haciéndolo bien en las clásicas que a continuación han sucedido, en la Wincanton Classic, en la clásica de San Sebastián, que todavía veíamos el pasado sábado, y ahora mismo, aquí en el campeonato de Zúrich. Vamos a tratar de establecer diferencias entre estos 4 hombres que marchan en cabeza, los 2 que le siguen, Pedro Delgado y Ross Sorensen, y el grupo principal. Se están cubriendo los últimos kilómetros del 77 Campeonato Internacional de Zúrich, octava prueba de la Copa del Mundo, una Copa del Mundo que encabeza el italiano Gianni Bugno. Bueno, pues parece que el helicóptero se ha perdido el rumbo, ha perdido el norte, no, ahí está, ha encontrado finalmente al pelotón principal. La diferencia ahí es de casi 1 minuto de los 4 hombres que marchan por delante a este pelotón principal, exactamente de 45 segundos. 45 segundos de diferencia entre los 4 de delante y el grupo principal. Por el medio, insistimos, hay 2 hombres que son Pedro Delgado y Sorensen. 5 vueltas al circuito para conformar un total de 240 kilómetros. 5 vueltas, evidentemente, de 48 kilómetros, a un recorrido que es bastante selectivo y que se está llevando a cabo con mucho movimiento en todo el pelotón. Quizá la velocidad no está siendo excesivamente alta, ni alta siquiera. Insistimos que no ha llegado todavía a registrarse la marcada por la organización de 39 kilómetros y medio a la hora, pero ahí tienen a los hombres de cabeza, Marino Lejarreta, Lemon, intentando poner diferencia entre ellos y sus perseguidores, Charly Motet, Claudio Chiappucci. A estas alturas de carrera, cada segundo es importantísimo, y también es importante que haya inteligencia individual y colectiva, que los relevos sean sincronizados, que el entendimiento sea total, como a primera vista parece que está sucediendo. Hemos visto en cabeza ahora Charly Motet, ahora Marino Lejarreta, ahora Greg Lemon, Claudio Chiappucci. Esto es buena señal. Naturalmente a los 4, por diversas razones, les interesa el ocupar los primeros puestos, al margen ya de la circunstancia de la jornada, de esta 77 edición del Campeonato de Zúrich, por la suma de puntos para la clasificación general que encabeza Gianni Bugno. Claudio Chiappucci es octavo, tiene 37 puntos.
y naturalmente una buena posición le acercaría de manera considerable al corredor italiano, que le aventaja en 49. El primero de la prueba sumará 25 puntos y también puntuarán los 19 corredores que se clasifiquen a continuación. 22 puntos para el segundo, 20 para el tercero, 18 para el cuarto, 16 para el quinto y así sucesivamente hasta el 20º, que puntuará con uno tan solo. Y ahí tienen a Gianni Buño precisamente luciendo el maillot que le distingue como líder de la clasificación en esta Copa del Mundo, que ha dado alcance ya al grupo, a la pareja formada por Pedro Delgado y Sorensen. Nuevamente el danés tirando en cabeza. Gianni Buño, una vez conseguido su objetivo, parece que se reduce a marchar en este grupito donde hay dos hombres del Ariostea. Creemos que el otro es Roberto Conti. Está también ahí Pedro Delgado. Naturalmente al Ariostea le interesa llevar a cabo la neutralización en función de su líder, Moreno Argentín. Está Iñaki Gastón también ahí. Moreno Argentín es el tercero en discordia en la clasificación general. Tiene 62 puntos por detrás de Buño y de Rudy Danen. El bilbaíno Gastón, Pedro Delgado. La verdad es que a medida que pasa el tiempo, el ciclismo español se está haciendo más protagonista en las carreras clásicas. Salvo el triunfo de Miguel Indurain la pasada semana en San Sebastián, todas las clásicas a lo largo de la historia solo han tenido un corredor español destacado, el catalán Miguel Poblet, a quien, si nos está escuchando, le enviamos un cordial y cariñoso saludo. Fue compañero nuestro de comentario hace 2 años con ocasión de la clásica primera de la Copa del Mundo, la Milán-San Remo. Ahí tienen ustedes a simple vista la diferencia que han conseguido este grupo de 7 hombres respecto al pelotón, pero que todavía marchan con una cierta diferencia respecto a los 4 que van por delante, que son, como saben ustedes, Marino Lejarreta, Charly Motet, Greg LeMond y Claudio Chiappucci. 4 hombres que se entienden perfectamente y que por el momento mantienen sus distancias aproximadamente unos 25 segundos respecto a estos 6 hombres, a estos 7 hombres, y de unos 45 sobre el pelotón. Esta es una vista aérea de los 4 que marchan en cabeza. Como siempre, Marino Lejarreta haciendo el mayor gasto. Insistimos que fue el último en incorporarse a este grupito, que tiene ahora como hombre en cabeza al norteamericano campeón del mundo, doble ganador del Tour de Francia, Greg LeMond. Y ahí tienen ustedes en tercera posición a Claudio Chiappucci. Siguen estos 4 hombres marcando una buena pedalada cuando saludamos a los telespectadores de la primera cadena, cuando está a punto de terminar la edición número 77 del Campeonato de Zúrich, octava prueba valedera para la Copa del Mundo. Y están ustedes viendo en cabeza los 4 hombres que marchan escapados y que son Greg LeMond, el español Marino Lejarreta, Claudio Chiappucci y Charly Motet. Aproximadamente 25 segundos de diferencia sobre otro grupo de 7 hombres, entre los que se encuentran los españoles Iñaki Gastón y Pedro Delgado, además del danés Sorensen, Roberto Conti, etcétera, etcétera. Y unos 45 segundos sobre el pelotón principal. Están aproximadamente a unos 25 kilómetros de la línea de llegada aquí en Zúrich. Insistimos, 4 hombres por delante en cabeza, que protagonizaron la última de las muchas escapadas que se han producido a lo largo de la jornada, que empezó a las 10 menos cuarto de la mañana en Zúrich, para recorrer los 240 kilómetros del Campeonato Internacional de Zúrich. Continúan los 4 hombres. Charly Motet con su casco, que no se lo quita casi ni para dormir, porque el corredor francés es uno de los que más insisten en la necesidad de llevar ese protector de la cabeza, por cuanto ha asistido a múltiples accidentes de compañeros que se han visto perjudicados en su carrera, precisamente por no llevar
el auxilio del casco o de una chinchonera. Yo creo que hay que hablar también de Marino Lejarreta, al margen de por el paisanaje que me une y la amistad que tengo con él, por dos hechos muy concretos acaecidos hace tan solo unos días. La tremenda desmoralización que tenía luego de haberse celebrado tanto la clásica de San Sebastián como la subida a Urquiola. En San Sebastián se quedó, le dio el flato, Miguel Indurain marchó con él, luego de haber hecho la 11 una estrategia perfecta con Miguel Ángel Martínez, con Marino, pues el de Berriz no pudo más y se quedó. Y después, un día más tarde, en la subida a Urquiola, fue tercero después de Hempstead y de Rominger, a pesar de haber figurado junto con Santos Hernández en la escapada buena, en la que se presumía que con la ventaja que habían adquirido respecto al resto de favoritos de la prueba y que con el conocimiento del terreno que tenía el Junco, pues íbamos a asistir a un triunfo de él. Lo que sí es incuestionable es que, pese a estos dos reveses, naturalmente relativos porque en las dos carreras sobresalió, Marino Lejarreta es inasequible al desaliento, ahí está en cabeza. Bien, lo curioso es que ya que estás hablando de estas cosas, de esos cambios de moral de Marino Lejarreta, hay que decir que en la primera etapa de la Vuelta a Burgos estuvo a punto de retirarse. Se encontraba francamente mal y estuvo a punto, él lo confesaba, de dejarlo. Sin embargo, en la segunda etapa fue realmente el amo y al final se alzó con el triunfo total de la Vuelta Ciclista a Burgos con una autoridad incuestionable e indiscutible. Este es el grupito perseguidor de los 4 que marchan en cabeza. Grupo que ha pasado a estar presidido por Iñaki Gastón, nos parece que marchaba Sorensen, Pedro Delgado, Gianni Buño, el líder de la Copa del Mundo, ahí tienen al danés Sorensen, también muy activo en los últimos kilómetros, intentando paliar los efectos que pueda producir la escapada de los hombres que van hacia adelante. 7 hombres, por tanto, en el grupo de ellos: Sorensen, Delgado, Gastón, Buño, De León, Ballerini. Y a continuación el pelotón, a una diferencia cronológica que estamos tratando de establecer. Lo que sí es cierto es que parece prosperar, al menos esa es la sensación que da, o al menos se mantiene la diferencia que mantienen los 4 hombres de cabeza, que llevan los 4 hombres de cabeza sobre sus más inmediatos perseguidores. Aquí tenemos al mexicano Arroyo, otro de los más activos en estos últimos kilómetros, prácticamente desde que entrara en directo la televisión. Hemos visto también a Thomas Vermeulen, un suizo del Beyman, intentando la conexión con el grupo de Delgado, Buño, Sorensen, Gastón. En fin, escarceos, peripecias propias de estos últimos kilómetros de la carrera, que está resultando muy movida y que se está llevando a cabo bajo un sol pues agradable, porque corre una brisa asimismo agradable. Es un día bonito, alegre, y una temperatura pues no excesivamente elevada. Los que no son tan alegres son los espectadores, poquísimos. En realidad, a lo largo de esta carrera tan importante, donde se han concitado figuras de gran relieve internacional, yo diría que las más importantes del ciclismo en activo en estos momentos. No han podido estar Moreno Argentín y Laurent Fignon, ya saben ustedes las causas, pero evidentemente el resto de los que están aquí pues son los más importantes corredores que hay en estos momentos en el mundo. Un lapsus, porque Moreno Argentín se ha tomado la salida, era Stephen Roche el hombre que no lo había hecho. Moreno Argentín corre con el dorsal 39 en el grupo de la cerámica Ariostea. Logan Fignon y Steve Roche son las dos grandes ausencias, yo creo que más que nada por el nombre, porque en la temporada ninguno de ambos, y especialmente Roche, ha hecho absolutamente nada. Ahí tienen a Beckmüller y al mexicano, al manito Miguel Arroyo, del grupo Z, que son la cabeza del puente entre el grupo de 7 hombres en el que figuran Buño, Delgado, Gastón, Sorensen, etcétera, y el primer pelotón perseguidor. Por delante de todos ellos, 4 corredores, 4 importantísimos corredores. Greg LeMond, campeón del mundo, vencedor de las 2 últimas ediciones del Tour de Francia. Claudio Chiappucci, segundo en el Tour de Francia de este año. Marino Lejarreta y Charly Motet. Y no era extraño que las cámaras se fijasen en Beckmüller, por cuanto es el único suizo que en estos momentos está haciendo algo de relieve. Cuando en la primera escapada
en la protagonizada en la primera vuelta, en realidad había una auténtica mayoría suiza, nada menos que estaban De Clercq, Wittenberg, Ducrot, Kalin y Diem. Es decir, 5 suizos entre 9 hombres que eran los que componían aquella primera escapada. Después, en la segunda, entró Genetti, pero a partir de ese momento los suizos se fueron difuminando hasta este momento en que parece que Beckmüller trata de contactar con el grupo de Delgado, Sorensen, Gastón, Buño, Conti, De Leon y Ballerini. Son los 7 hombres perseguidores de Greg LeMond, de Charly Mottet, de Claudio Chiappucci y de Marino Lejarreta. Un francés, un norteamericano, un italiano y un español en cabeza en esta 77 edición del Campeonato Internacional de Zúrich, cuando están cubriendo la última vuelta para totalizar los 240 kilómetros de recorrido. Vamos a aprovechar estos momentos para hacer un poco de estadística y recordar a nuestros telespectadores que Gianni Buño es el hombre que ostenta el récord de victorias desde que se inició la actual edición de la Copa del Mundo. Fue primero en la Milán-San Remo, carrera con que comenzaba la competición, y después en la Wincanton Classic, curiosamente la que se celebraba inmediatamente después de concluir el Tour de Francia. Y por lo que respecta a nuestra representación, el mejor de nuestros corredores es Miguel Indurain, que fue primero la pasada semana en la Clásica de San Sebastián, 12º en la Lieja-Bastogne-Lieja y 19º en la Amstel Gold Race. Y a continuación, Federico Echave, a quien hemos visto esta mañana pletórico de moral, sonriente, simpático, que fue 8º en la Wincanton Classic y 5º en la Clásica de San Sebastián. Continúan los relevos en el grupito de cabeza: LeMond, Mottet, Marino Lejarreta y Claudio Chiappucci. Se entienden bien estos hombres, siguen manteniendo sus diferencias. No tenemos una nueva referencia sobre la distancia que separa a los 4 de cabeza del grupo de 7, del grupo de 2 y del pelotón. Esperemos que de un momento a otro la televisión suiza nos permita establecer de algún modo alguna diferencia de tiempo. Vamos a ver si desde esta toma aérea podemos establecer las diferencias que existen entre los 4 hombres que marchan por delante, estos 7 que van por detrás, porque la toma ahora se está centrando en el grupo de Iñaki Gastón y de Pedro Delgado, vamos a llamarle así, respecto al grupo de Marino Lejarreta, de Greg LeMond, de Claudio Chiappucci y de Charly Mottet. Son estos 4 hombres que ven ustedes ahora en sus pantallas, acercándose a la línea de llegada. Deben de faltar aproximadamente unos 20 kilómetros todavía para que cumplan con el kilometraje, los 240 kilómetros trazados en este Campeonato Internacional de Zúrich. Marino Lejarreta, que abandona momentáneamente su puesto en la cabeza del grupito para tratar de coger algún respiro y pasar inmediatamente al relevo. A los 4 les interesa que esas diferencias continúen manteniéndose. Greg LeMond ahora tirando en cabeza, tras él Charly Mottet, Marino Lejarreta, pasa a cola ahora Claudio Chiappucci. Y bueno, pues lo sentimos, es imposible establecer distancias, diferencias entre estos 4 hombres y sus perseguidores, por cuanto la realización de la televisión suiza no nos da en absoluto ningún punto coincidente del paso de los 4 de cabeza, los 7 que marchan por detrás, la pareja de Beckmüller y Arroyo, que están haciendo puente respecto al pelotón sobre esos 7 hombres, estos precisamente. Ahí les tienen ustedes. Tirados por el danés Rolf Sorensen. Ahí vamos a ver enseguida a Pedro Delgado, ya le tienen ustedes, es el segundo ahora de este pequeño septeto, 7 hombres que están rodando también a buen ritmo. Y entre los que marchan, asimismo, Iñaki Gastón, ahí le pueden ver con casco blanco, e inmediatamente detrás, el italiano, nacido en Suiza precisamente, pero italiano, Gianni Buño. Buen ritmo de marcha, buen entendimiento también entre ellos. Los hombres de la Ariostea han luchado mucho a lo largo de todos los kilómetros, su presencia ha sido notoria. Observen cómo esperaba
Iñaki Gastón a ocupar la penúltima plaza del grupo, y como sabedor de ello, Pedro Delgado se ha colocado sabiamente a su rueda, tratando de no perder pedalada a ninguno de ellos. La verdad es que están imprimiendo un ritmo fortísimo, Ballerini, Sorensen, Buño, y estos son los primeros nuevamente. En ese grupito perseguidor marchaba un corredor de un equipo suizo, nos estamos refiriendo a De Lyon, Gilles De Lyon, pero francés de nacimiento, nació en Saint-Étienne y es uno de los corredores más prometedores del panorama ciclista internacional. Fue tercero en la Milán-San Remo y fue el mejor joven en el Tour de Francia este año, y 15º nada menos en la clasificación general, siendo el primer francés precisamente de la clasificación general del Tour de Francia, que es curioso porque, como saben ustedes, los franceses han sido heridos en su amor propio, por cuanto jamás en todas las ediciones habían tenido tan mala clasificación como la de este año. Efectivamente, Gilles De Lyon es una de las grandes promesas, de las más importantes promesas del ciclismo galo, y a su altura hay que colocar a Laurent Jalabert, el hombre que fue segundo en la clásica de San Sebastián, que tuvo también una destacada actuación en la Vuelta a España y que quizá por su juventud no fue incluido en su equipo para participar en el Tour de Francia. Pero no obstante, atención a Jalabert, que es un gran corredor, muy completo, pero especialmente un buen sprinter. Su último triunfo fue en la París-Bourg y, como decimos, su mejor clasificación luego de ello es el segundo puesto en la clásica de San Sebastián, tras el gran éxito que alcanzara el navarro Miguel Indurain. Y Charly Motet, un hombre que ha tenido el coraje suficiente para decir en Francia que se olvidasen de él para el Tour, que él no es corredor de Tour, que ya está bien después de 6 intentos, que siempre fracasa y que lo que va a hacer es dedicarse a vueltas pequeñas y a ganar etapas en el Tour de Francia y trabajar para un posible jefe de filas que le proponga. Pero este año Charly Motet ha obtenido ya pues triunfos importantes. Ha sido quinto en el Tour del Mediterráneo, primero en el Tour de Romandía y ganó la tercera etapa y el prólogo, segundo en el Giro de Italia y ganó la 16ª etapa, tercero en la 10ª etapa del Tour de Francia, primero en la 15ª, la primera que gana en el Tour, por cierto, que ganó en la carrera francesa, y además ha conseguido el premio de la montaña en la Vuelta Ciclista a Burgos. Pues no está mal en un año como este de 1990 para un hombre que ha renunciado, insistimos, a presentar su candidatura como ganador al Tour de Francia. Ahí tenemos a los 7 hombres perseguidores. Dentro de unos instantes podremos darles referencia de tiempo por lo menos aproximada. El grupito que parece que se ha engrosado ya, de 2 que perseguían a los 4 de cabeza, ya son 5. Con Beckmüller y Arroyo irán otros 2 hombres más, y después, bueno, pues el pelotón ya muy partido. Hay grandes diferencias entre unos y otros. Aproximadamente, Alberto. Pues yo calculo que unos 20 segundos, pero lo que pasa es que el plano del helicóptero me ha hurtado la referencia, que era precisamente la esquina. Yo calculo entre 20 y 23 segundos. Naturalmente, a ojo de buen cubero, a pesar de que los dígitos eran bastante claros. Lo que sí es cierto es que estamos en los últimos kilómetros, que aquí cada pedalada es importantísima. Estimo que quedan menos de 10 y que, por tanto, la suerte de estos hombres depende de 2 cosas. Naturalmente de su propia fuerza, pero también del entendimiento que lleven entre ellos, que hasta ahora parece bueno. Hemos visto un detalle curioso y era Greg LeMond apretándose el calapié. Lo cierto es que siempre nos sorprende con sus innovaciones, y aunque esto no sea evidentemente una innovación, el llevar calapié, para Greg LeMond pues un poco sí lo es, porque hasta ahora llevaba pues los clásicos, vamos, ya clásicos, aunque sean nuevos, enganches con los pedales de su bicicleta. Pero ha preferido los calapiés en el día de hoy, se los ha apretado, está cerca la línea de meta. Probablemente Greg LeMond vaya a tratar de alzarse con el triunfo. Evidentemente es el que más posibilidades tiene de los 4 que van ahí de ser el ganador de esta 77 edición. Pero en ciclismo nada hay escrito y vamos a ver lo que ocurre. Lo que pasa es que tampoco ninguno de los 4 es un especial llegador. Yo me imagino que según como estén las fuerzas, quien más, quien menos, intentará, a falta de 2 o 3 kilómetros,
si dispone de margen suficiente respecto a sus inmediatos perseguidores de pegar un tirón que le proporcione la ventaja suficiente para entrar en solitario, porque este cuarteto al sprint, desde luego, es un tanto atípico, aunque naturalmente sea Greg LeMond el más completo de sus tres compañeros. Ahí tienen la velocidad a que están rodando. Poco más de 40. En cualquier caso, recordamos que era 39,5 la velocidad media establecida por la organización para esta edición del campeonato de Zúrich. Estamos viendo a Greg LeMond mirar insistentemente atrás. Yo creo que tienen probablemente al grupito de perseguidores, si son los 7 que nosotros conocemos de como última referencia, porque la verdad es que la realización está resultando verdaderamente penosa en cuanto a distancias entre los 4 de cabeza, los perseguidores, la conformación de los grupos que marchan por detrás, que hemos visto que han variado ya notablemente. Si tenemos posibilidad, insistimos, de saber quiénes marchan por detrás, pues probablemente también haya más cercanía ya entre estos 4 hombres y el grupito de perseguidores. Por el momento, la última referencia parecía que eran los 7 anteriores: Delgado, Sorensen, Gastón, Buño, Conti, De León y Ballerini. A unos 20 segundos vamos a dar esa diferencia como buena de manera provisional. En tanto vemos a Marino Lejarreta pasar a cabeza del cuarteto, tirando con fuerza. Observen ustedes al corredor del 11, detrás de Claudio Chiappucci, un buen fichaje de carrera, un hombre que yo creo que incluso ha sorprendido esta temporada a su propio director, Davide Boifava, pero ahora está prácticamente entre pañales, es fruto de todas las atenciones. Lo hemos podido ver en la salida de la carrera de hoy, aunque la verdad es que el hijo de doña Gennarina, a quien tuvimos oportunidad de conocer en el Tour de Francia, está haciendo honor a todo lo que su madre pedía de él. A su corazón generoso, que decía su madre. Y un corazón no menos generoso el de Marino Lejarreta. Estaba repasando ahora mismo un poco lo que es su actividad en este año y es impresionante. Lo de Marino es algo que llama la atención. Dentro de los 5 primeros puestos ha hecho tercero en el Gran Premio de Navarra, tercero en la segunda etapa del País Vasco, segundo en la cuarta etapa del País Vasco, tercero en el Gran Premio Primavera, quinto en la tercera etapa del Giro, segundo en la 19ª etapa del Giro, séptimo en la general del Giro, quinto en la 10ª etapa del Tour, cuarto en la 12ª etapa, primero en la 14ª, tercero en la 16ª, tercero en la 20ª etapa contrarreloj individual del Tour de Francia, quinto en la general del Tour, segundo en Villafranca de Ordizia, primero en la segunda etapa de la Vuelta a Burgos, segundo en la tercera etapa, ganó con el equipo 11 la cuarta etapa, contrarreloj por equipos, primero en la clasificación final de la Vuelta Ciclista a Burgos, décimo en la de San Sebastián y tercero en la subida a Arquiola. Realmente es impresionante el palmarés de Marino Lejarreta en el año 1990. Y ahí está, como si acabara de empezar la temporada y como si acabara de empezar a correr en bicicleta, con el mismo entusiasmo, la misma voluntad y yo creo que todavía más fuerza, pese a que el pasado mes de mayo cumplía 33 años. Es un caso extraordinario de afición la que tiene el corredor de Berry, el que tiene el corredor de Berry. La lástima es que en algunos momentos las lesiones le han perjudicado y le han impedido pues cumplir con temporadas como la presente a Marino Lejarreta. No obstante, esta que le están respetando, afortunadamente para él, ahí está, detrás de Greg LeMond y de Charly Motet, que es el que ahora marca el ritmo, aprovechándose Claudio Chiappucci. Un Greg LeMond que está rompiendo también un poco la figura tópica que teníamos de él, sobre todo acrecentada en el Tour de Francia, de que es un hombre reservón, que siempre va a cola de la escapada, pero que hoy está trabajando mucho y por lo que se ve, otra cosa es luego ya lo que te cuentan ellos. El entendimiento, al menos en apariencia, es grande. Hemos visto también, está junto a nosotros, a Mauricio Fondries, quien fuera campeón del mundo y que se ha retirado mañana de la carrera. Está hablando para la RAI con nuestro compañero Giacomo Santini. Y hemos podido captar en un momento que decía que es una carrera un tanto engañosa, que parece fácil en algunos tramos,
pero que luego resultan ser los más difíciles. Estamos muy cerquita ya de la meta. Yo calculo que un par de kilómetros, 3 aproximadamente. Desde luego esto ya es Oerlikon, lugar de donde ha salido la prueba. Estamos en el extrarradio de Zúrich, la más importante capital de Suiza. Ahí tienen ustedes a Marino Lejarreta, cómo observaba la posición de sus compañeros de fuga. Parece en primera instancia que la diferencia respecto a sus seguidores va a ser suficiente. Esperemos, por tanto, de qué manera hacen uso de sus respectivas estrategias estos 4 hombres que marchan en cabeza, que son Greg LeMond, Charly Motet, Marino Lejarreta y Claudio Chiappucci. Estos son cámaras de meta ya. Por lo tanto, atención, que está a punto de terminar la edición número 77 del Campeonato Internacional de Zúrich. Vean ustedes cómo se preparan ya los corredores, a punto para entrar en la línea de llegada, un ligero descenso hasta la línea de meta de aproximadamente unos 800 metros. Un ligero descenso, insistimos, ahí está, tomada desde la misma línea de meta, esa figura que componen los 4 hombres y en la que en principio destaca la presencia de Marino Lejarreta en cabeza del pelotón. Y decías tú que Greg LeMond, que se estaba empleando de otra manera distinta, y es que esto es una prueba de un solo día y que no tiene que aquí andar aquilatando, reservando, calculando los segundos que puede ganar, perder o ahorrar en energía de cara a etapas sucesivas. Por lo tanto, aquí hay que dar el do de pecho desde el principio. De cualquier manera, es muy importante tener ese gramito de reserva para el punch final. Ahí tienen a Claudio Chiappucci en el primer demarraje, ha salido inmediatamente después Motet, parece descolgado Lejarreta, ha abierto hueco el italiano, Claudio Chiappucci, Greg LeMond detrás, vamos a ver a Charly Motet, atención, LeMond o Motet, Motet, LeMond, Chiappucci, Lejarreta. Ha levantado la mano el francés. Sí, y no se lo ha discutido tampoco LeMond. Yo creo que así ha sido Motet. Estamos un poco alejados de la línea de llegada. De ahí que hayamos tenido que fijarnos exclusivamente en las imágenes que nos ofrecía la televisión suiza. Y a continuación, los hombres. El sexteto en el que figura Buño, Pedro Delgado. Es muy importante las posiciones que vayan a ocupar. Gianni Buño, Buño, Sorensen, Valerini y Gastón. El último en entrar de ese grupo ha sido Pedro Delgado. La diferencia de unos 45 segundos. Ahora vemos a Beckmüller, el hombre al que habíamos observado junto al mexicano Arroyo. Triunfo, por tanto, para la primera parte del grueso del pelotón. También ha hecho su entrada. Motet en primer lugar, segundo LeMond, tercero Chiappucci, cuarto Lejarreta, quinto Buño, a unos 45 segundos aproximadamente, según nuestra estimación. No son, desde luego, tiempos oficiales, pero ahí quedan constatadas las primeras posiciones de esta 77 edición del Campeonato de Zúrich. Donde son importantes las posiciones, no los tiempos, sino las posiciones, por cuanto los puntos que se alcancen aquí son importantes para la calificación del propio corredor y sobre todo para tratar de sumar el máximo posible y poder entrar así en esa gran carrera que es un poco el escaparate del Campeonato del Mundo, que es el Tour de Francia. De ahí que Gastón haya entrado en ese sprint para hacer un octavo puesto que le proporciona pues 13 puntos, me parece que es, no quisiera equivocarme. Alberto, ¿quieres consultar tus notas? Creo que son 13 puntos el octavo puesto. Motet del RMO primero, LeMond segundo, 22 puntos, 25 para Charly Motet, 22 para LeMond. Claudio Chiappucci tercero con 20 puntos para Chiappucci. Lejarreta suma 18. Quinto ha sido Buño, que reafirma su posición como líder de la carrera. Sorensen a continuación.
Ballerini después y a continuación Gastón en octava posición, insistimos, 13 puntos, ¿no? Sí, vamos a ver la llegada ralentizada. ralentizada. Efectivamente, el triunfo de Motet desde esta perspectiva es más claro que el de Greg LeMond. Lo que sucedía es que al entrar por la parte de las tribunas parecía que el americano había cobrado un cierto margen, pequeño pero un cierto margen sobre el francés. No ha sido así. Primero Charles Motet, segundo Greg LeMond, tercero Claudio Chiappucci, cuarto Marino Lejarreta. Gran carrera la del corredor de la 11. Precisamente ahora pasaba el coche de Manolo Sáez y nos preguntaba cuál era la posición de su dirigido, y al decirle que se ha clasificado en cuarto lugar ha hecho un gesto como de cierta decepción, aunque haya que loar, como lo hemos venido haciendo durante la transmisión, el esfuerzo de un Marino Lejarreta que está siempre allá donde haya batalla, y además en las batallas importantes. Charly Motet, el capitán del RMO, vencedor de la prueba, ahí en el podio. Bueno, yo tengo que decir una cosa ya desde el punto de vista particular, que ha ganado uno de los dos ciclistas que en estos momentos pues mejor me caen, por emplear la palabra exacta, mientras vemos llegar a Pedro Delgado en el pelotón internacional, por su humildad, por su sencillez, por su honradez, y vamos a tratar de charlar con Pedro Delgado si puede acercarse hasta aquí, porque no es nada fácil el paso hasta el puesto de comentaristas que nos han instalado en una tribuna aquí en el Gran Premio Internacional de Zúrich. Aquí está Pedro, vamos a cederle nuestra silla. Y la verdad es que está haciendo una auténtica escalada. Auténticos sacrificios para llegar hasta aquí, Pedro, auténticos equilibrios. Un momentito, vamos a abrir el micrófono ahora. Decía que estabas haciendo auténticos equilibrios para poder llegar hasta aquí. Bueno, sí, porque como están ahí con la entrega del premio no se puede entrar por donde hay escalera y hay que andar saltando vallas. Bueno, lo intentaste todo ahí en ese último momento, cuando saltaste con Sorensen, primero tú solo, después Sorensen te acompañó, después ya un grupo de 7, pero no pudiste alcanzar a los 4 de delante. No, la verdad es que en un principio imprimimos un ritmo muy fuerte, pero bueno, la verdad es que adelante también era muy difícil porque creo que tanto Motet como Greg LeMond son grandes rodadores y era muy difícil cogerlos porque atrás siempre está el miedo de hacer un gran esfuerzo que luego poderlo acusar a última hora. Pedro, decíamos a lo largo de la transmisión que parecía que te reservabas un poco, nos daba la impresión al principio, claro está, un poco con vistas a aquello que nos comentabas por la mañana, que ibas a trabajar en Japón duramente para Miguel Indurain. Sí, bueno, así es. Yo además antes de probar pregunté a Miguel que qué tal iba. Me dijo que después de la escapada que había protagonizado en ese grupo que iba bastante mal, y bueno, entonces lo intenté yo atacar pues para, bueno, ya que no soy ningún hombre rápido, pues tratar de producir un corte en el pelotón y bueno, pues ir hacia adelante, como al final ha sido así. Pedro, lo próximo ya Japón prácticamente, y hay que preguntarte a ti, que yo creo que es lo que te preguntan todos los españoles, que cómo te encuentras después de, bueno, vacaciones, algunas pruebas en las que has participado un poco a relantí. Bueno, yo creo que hoy he demostrado que estoy bien, que después de ese descanso después del Tour y sobre todo provocado por la bronquitis que pasé después del Tour todavía y durante los últimos días, pues pierde uno mucho momento de forma y tampoco había entrenado lo suficiente, ya que no recuperas tampoco el ritmo. Entonces, nada, pues entrenamiento, competición, y bueno, yo creo que ya estoy, pues creo que muy bien. Hoy me he encontrado mucho más a gusto de lo que esperaba y contento de mi actuación. Muchas gracias, Pedro, mucha suerte. Y esto es todo desde Zúrich, señoras y señores. Buenas tardes.